El drama te espera, solo en Actors of Drama. Cuando el padre de Sook le causó un problema para retrasarla en la reunión y así apoderarse de la empresa para sí mismo, aquello se hizo realidad cuando le fabricaron un caso y fue encarcelada injustamente. Ahora, amigo mío, continuemos con la segunda parte. Y si aún no has visto la primera, la encontrarás en el canal. Vamos allá. Cuando su abuela se enteró de lo sucedido, sufrió un ataque al corazón y fue trasladada rápidamente al hospital, donde lograron salvarla. Más tarde, Sook se sometió a análisis y exámenes que demostraron que realmente padecía la enfermedad de la que había hablado, por lo que fue declarada inocente. Al día siguiente, Hwang-soo fue a ver a Nari y le pidió que financiara su nueva película, ya que no tenía presupuesto suficiente para producirla. Tras asegurarse de que Sook ya no podía ayudarlo, Nari le dijo que tampoco tenía dinero en ese momento. Entonces le pidió que convenciera a su padre para que financiara el proyecto, pues él lo ignoraba completamente, pero ella se negó. Hwang-soo la amenazó con revelar su pasado juntos si no lo ayudaba, aunque su amenaza no cambió su decisión. Se reveló que habían tenido una relación en el pasado, antes de que ella se casara con su padre. Mientras tanto, Howe intentaba animar a Sook de todas las formas posibles, le cantaba y le regaló su libro de poesía favorito, pidiéndole que lo leyera. Cuando el abuelo despertó, ella fue a disculparse por haber perdido, pero él la tranquilizó, diciéndole que todo estaba planeado y que no debía rendirse mientras él estuviera a su lado, asegurándole que tenía un plan para devolverle todo. Esa noche, Sook leyó el libro que él le había regalado y descubrió que le gustaban los mismos poemas. Empezó a sentir que había cosas en común entre ambos. Al día siguiente, el abuelo presentó una demanda en nombre de Sook para reanudar la reunión de accionistas, con el fin de devolverle el puesto que le había asignado. Cuando CHUL se enteró, se enfureció, y el padre de Hwang-soo fue a advertirle que lo echaría de la casa si intentaba agredir a Sook o quitarle sus derechos por la fuerza. Andrew le dijo que se arrepentía profundamente del día en que la había nombrado, pues no había sido digna de su confianza. Después de que todos se fueron, CHUL y Angie conspiraron para deshacerse del abuelo durante la reunión antes de que pudiera nombrar a Sook como directora, para así mantener su puesto sin ser destituido. En la reunión se presentaron pruebas de que Sook no estaba ebria al conducir y que había sido víctima debido a su enfermedad. También se mostraron certificados obtenidos en Estados Unidos en administración de empresas para convencer a los inversionistas de que no era una aficionada, como habían pensado. Eso recuperó su confianza y apoyo frente a CHUL. Tras la reunión, los inversionistas almorzaron con el abuelo. Mientras comía, Angie llamó a Sook y le pidió que le pasara el teléfono. Al hablar con él, le dijo una sola frase que lo dejó completamente en shock. Había puesto en su comida sustancias que detendrían su corazón debido a su estado de salud. El abuelo murió poco después. Sook quedó devastada, sin saber que ella había sido la causa indirecta de su muerte. Se celebró un funeral modesto en la mansión, y ella lloró sin poder creer que había perdido a la única persona que la protegía y la apoyaba. Su salud mental empeoró y se sintió completamente sola. Para asegurarse de que nadie pudiera ayudarla, despidió al abogado del abuelo y a la doctora que lo atendía, amenazándolos con cosas que no habían hecho para impedir que la contactaran de nuevo. Cuando intentó llamarlos, descubrió que sus números ya no estaban disponibles, comprendiendo que Angie los había apartado de ella. Al día siguiente, Angie se reunió con Howe y lo obligó a dejar a Sook y unirse a su organización, pidiéndole que la vigilara e informara sobre todo lo que hiciera, bien o mal. Howe se negó al principio, pero Angie lo amenazó y le dio a elegir entre Sook o su trabajo, por lo que terminó trabajando para ella y para CHUL en contra de Sook. Después, Howe le envió un mensaje a Sook pidiéndole que fuera a su oficina. Ella estaba muy molesta y le dijo que, aunque él fuera el director ejecutivo, ella poseía la mayoría de las acciones de la empresa. Entonces él y Angie la sorprendieron al decirle que habían comprado las acciones de varios empleados e inversionistas, superando así su participación. Angie le entregó un archivo con un contrato de renuncia a su parte de la empresa y a las propiedades que su abuelo le había dejado. Sook le preguntó quién había matado a su abuelo, y Angie le respondió que había sido ella misma. Pero Sook no se sorprendió, pues ya lo sospechaba. En ese momento, Angie se dio cuenta de que Sook le estaba grabando, así que llamó a Kwon y le ordenó quitarle el teléfono. Al escuchar la grabación, oyó como Angie le decía a Sook que su insistencia en la dirección ejecutiva no beneficiaría al abuelo, y como Sook le respondía que hiciera lo que quisiera, mientras la dirección estuviera en sus manos durante la vida del anciano, ya que estaba viejo, enfermo y cerca de la muerte. Luego la obligó a firmar el contrato,
y Seok no tuvo más opción que hacerlo. Al salir de la oficina, Seok arrojó intencionalmente el pez Picasso en los brazos de Young-soo. Más tarde, Howe se reunió con Young-soo y le dijo que debía prepararse, ya que tal vez tendrían que deshacerse de An-hee, pues ella sabía todos los secretos y podría traicionarlos en cualquier momento. Al día siguiente, el pez Picasso murió, y Young-soo se derrumbó de tristeza. Le hicieron un funeral lujoso, al que asistieron ministros e inversionistas. Seok observaba desde la ventana y sintió rabia al ver que le habían hecho un funeral más espléndido que el del abuelo, así que decidió molestarlos. Se puso un vestido rojo, bajó a la ceremonia con una rosa roja y la lanzó entre las flores blancas que ellos habían colocado, provocándolos. Después, fue a ver a Howe y le dijo que no le molestaba su cercanía con An-hee, ya que eso podría beneficiarles. Cuanto más se acercara a ella, más descubrirían cosas nuevas que los ayudarían a descifrar el caso del asesinato de su madre, lo que podría limpiar el nombre de la suya. Antes de irse, le dio una memoria USB y le pidió que escuchara su contenido. Cuando la abrió, Howe se sorprendió al oír una grabación en la que An-hee confesaba a Seok haber asesinado al abuelo. Resultó que Seok había grabado todo con otro dispositivo, distinto al que An-hee le había quitado. Entonces, Howe decidió ejecutar el plan de Seok y se acercó a An-hee, fingiendo que su lealtad era solo para ella, que había olvidado a Seok y la había abandonado. An-hee se alegró mucho y lo recibió con los brazos abiertos en su organización. Al día siguiente, Howe fue a ver a An-hee y le pidió que iniciara los trámites para transferir la herencia a su hijo, porque no confiaba en nadie más y sabía que él era el más capaz de manejar todo con su inteligencia. Cuando el hijo se enteró, lloró de tristeza, ya que no deseaba la herencia, quería vivir libre, sin estar atado a una empresa o a un cargo. An-hee fue a verlo y le dijo que sabía que él y Bak no se amaban, que su matrimonio era solo una fachada, que ella se había casado con él por su dinero y por apoyar a su familia, y que debía divorciarse de ella ahora, porque si esperaba hasta heredar, su manutención sería 10 veces mayor. Él aceptó y le pidió que iniciara los trámites de divorcio. Esa noche, Seok se reunió con Howe y le contó que An-hee quería que toda la familia firmara contratos de renuncia a su legítima herencia. Decidió planear con cuidado antes de que eso ocurriera y le pidió a Howe que organizara una visita a su madre en prisión. Al día siguiente, An-hee fue a ver a Nari y le ofreció un contrato por una propiedad muy cara y lujosa, diciéndole que si renunciaba a su parte de la herencia, la propiedad sería suya. Pero Nari se negó, afirmando que no renunciaría al derecho de su hijo. Entonces An-hee le mostró unas fotos que su organización había tomado de ella con un compañero actor, pero Nari rompió las fotos e ignoró sus amenazas. Resultó que Seok ya la había visitado antes y la había advertido que no renunciara al derecho de Soo-jin. Después, Howe fue a ver a Bak y le ofreció los papeles del divorcio con una pensión mayor de la que había pedido, pero ella se negó a firmar. Se reveló que Seok también la había visitado y le había dicho que si se divorciaba después de la herencia, obtendría una pensión mucho mayor. Luego, An-hee envió a Kwon para convencerla de que cediera sus acciones a Wang-hun, pero ella se negó, diciendo que Wang-hun y ella eran una sola persona, porque él era su hijo. Al día siguiente, Howe fue a ver a Wang-soo con el contrato para que renunciara a su parte, pero él se negó y se enfureció porque lo ignoraban, a pesar de haber permitido que su hermano menor heredara antes que él. Seok también lo había visitado y le pidió que no renunciara a nada, diciéndole que cada vez que lo veía, recordaba a su antiguo compañero de escuela Tae-ho, de quien se rumoraba que su madre había asesinado a una mujer de una familia rica y luego desapareció de la escuela sin que ella volviera a verlo. Al final, se reveló que Howe era el hijo del hombre que lo había adoptado y le había dado su nombre tras la muerte de su verdadero hijo, y que su nombre original era Park Tae-ho, antes de que su madre fuera encarcelada. Ambos acordaron seguirlo hasta descubrir la verdad. Al día siguiente, él lleva a Seok a la prisión para visitar a su madre, y allí se entera de que el caso será reabierto y se iniciará una nueva investigación. Su madre se asusta por él y se niega, pero él insiste en su decisión y le pide que lo ayude con la información que tenga sobre la madre de Seok. Entonces, ella le cuenta que solía quedarse siempre en casa para pintar, que no tenía amigos y que nunca le gustaba salir, tanto así, que cuando enfermaba, llamaban a la doctora para que la atendiera en casa. Les relató también que tomaba un tipo de medicamento que la hacía dormir todo el día, y luego llegó a un punto en el que no podía dejar de tomarlo. Comenzó a sospechar que alguien se lo daba a propósito. Cuando se enfadó con la doctora y le preguntó, ésta le dijo que había sido ella misma quien pidió que se lo recetara. Después de salir de la casa, Seok le entrega a An-hee unos archivos sobre Nari, donde se indicaba que realizaba cirugías estéticas ilegales.
Le pide que los entregue para que confíe más en él, especialmente porque ella sospechaba de él después de que toda la familia se negara a firmar los contratos de renuncia, creyendo que fue él quien los advirtió. Mientras tanto, envía a Con a investigar la vida del padre con quien vive, y descubre que su esposa y su único hijo murieron en un accidente. Luego va a ver a su padre adoptivo y le pregunta por el nombre de la escuela donde estudiaba, pero él no lo sabe, ya que lo encontró después de que la dejara. Sin embargo, no le dice la verdad. Cuando él regresa por la noche, su padre le cuenta que ella vino a preguntar por él, y él responde que la persona real murió en un accidente automovilístico. Ella se sorprende y no entiende quién es en realidad el joven con el que trabaja, confirmando que oculta una gran historia. Tiempo después, él le lleva los archivos que le entregó Seok sobre Nari. Ella decide preguntarle sobre su verdadero origen, y él se sorprende al saber que lo descubrió, sin saber cómo responder. Pretende no recordar nada sobre su familia biológica, diciendo que solo recuerda que un hombre lo adoptó cuando era niño. Ella le dice que lo perdonará y que podrá seguir trabajando en la organización, incluso después de saber que no tiene familia. Al día siguiente, ella misma va a ver a Nari y la amenaza con exponerla por las cirugías ilegales que realiza, mostrando las pruebas de los archivos que obtuvo para ganarse la confianza de él. Pero Nari no se asusta y la amenaza con revelar que él es hijo de una sirvienta, y que lo oculta porque le avergüenza ser hijo de una actriz. Angie decide entonces exponerla y envía los archivos a Kang para que los publique, además de pedirle que anuncie que Nari tiene un hijo ilegítimo. Cuando él le pregunta quién es el padre, ella se niega a decirlo. Cuando Nari ve las noticias difundirse por todas partes, se queda impactada y va a ver a Angie para decirle que revelará quién es el padre del niño. Angie se da cuenta de que, si lo hace, Nari irá a prisión por difamación, ya que falsificará los resultados del análisis de ADN para demostrar que el niño no es hijo de Cheol. Entonces, Angie aparece en un programa famoso y habla sobre la relación que existió entre su padre y Nari, diciendo que el niño es su hijo. Él la reprende por eso, diciéndole que, con esa acción, obligó a la organización a vigilarlos desde todos los frentes, complicando su camino para llegar al asesino. Al día siguiente, Angie organiza una gran conferencia de prensa y lo obliga a confesar a cambio de una gran cantidad de acciones de la empresa. También envía a un chef a Bak para darle clases de cocina, ya que es su pasatiempo, con el objetivo de que se enamore de él y así poder manipularla después. Mientras tanto, él logra llegar hasta la doctora que recetó el medicamento. En cuanto mencionan el nombre de la paciente, ella se pone nerviosa, niega conocerla y les pide que se vayan, o llamará a la policía. Ellos se dan cuenta de que oculta algo. Descubren que provocó una parálisis inferior en la paciente al administrarle un anestésico como si fuera medicina. Pagó todo lo que tenía como compensación y empezó a trabajar en una clínica pequeña, después de haber sido doctora en uno de los hospitales más prestigiosos, el hospital del abuelo de Seok, lo que confirma que sí la conocía. Van a confrontarla con lo que descubrieron, y ella les confiesa que ella la obligó a recetar el medicamento, y que cuando se negó, la amenazó con quitarle la licencia médica, por lo que se vio obligada a aceptar. Así, llegan al primer hilo del caso, sabiendo que la primera sospechosa es ella. Al día siguiente, Angie lleva a Nari al palacio para que viva allí después de haber perdido su trabajo y todo lo demás. Se revela que Nari había tenido una relación anterior con Wansu y planeaba casarse con él para heredar junto a él, hasta que una amiga le contó que su familia no lo apreciaba y que no ocuparía un cargo importante en la empresa como ella pensaba. Entonces decidió dejarlo e intentar ganarse al padre, quien finalmente se convenció, aunque nadie en la familia sabía esa historia. Wansu va a ver a Wang Jun para provocarlo con el gran porcentaje de acciones que obtuvo tras decir que era su hijo, pero este le aclara que su porcentaje no supera el 10% y que nunca aumentará. Wansu se sorprende, ya que le había prometido el 30%. Wang Jun le dice que no tiene derecho a soñar con más, porque no ha aportado lo que él ha hecho, pues trabajaba en la empresa desde joven mientras el otro llevaba una vida de ocio y pereza. Al día siguiente, Wansu va a la organización de Angie y la amenaza con desmentir públicamente que su padre haya estado en prisión si no le da el porcentaje acordado de las acciones. Como Wansu se mostró nervioso cuando Nari entró en la mansión la noche anterior, Angie empieza a sospechar que hubo algo entre ellos, así que envía a él a investigar. Él logra contactar a la amiga de Nari, quien confirma que sí tuvo una relación con Wansu antes de involucrarse con su padre. Para que le entregue pruebas, él le paga una gran suma, y ella le envía un video de ambos juntos en la playa. Sin embargo, él se niega a mostrárselo a Angie y dice que solo fueron amigos en la universidad, pero ella no le cree y manda a Kon para que haga el trabajo. Kon logra conseguir el video que él había ocultado.
Por la noche, Angie invita a Nari a un restaurante famoso, la deja allí con la excusa de ir al baño, y en ese momento entra Wansu al lugar. Se sorprende al verla, y ella le dice que Angie la citó allí, comprendiendo que les tendió una trampa. Le pide que se vaya antes de que llegue, pero Angie entra mientras están sentados juntos y les muestra el video que consiguió. Amenaza a Nari con revelar todo si no se marcha lejos, y a Wansu le dice que no recibirá el porcentaje acordado y que, si decide negar lo que dijo, expondrá ante todos su antigua relación con Nari. Ambos se asustan y deciden hacer lo que ella les pide. Seok se entera de que él investigó el pasado de Nari, por lo que piensa que fue quien hizo que Angie descubriera su relación con Wansu. Resulta que Angie llevó a Nari a la casa solo para molestar a Junsu y debilitarla tanto como fuera posible, esperando beneficiarse de eso en el caso de la muerte de su madre. Ella no le da oportunidad de explicarse y se va, juzgándolo erróneamente. Pero Angie le dice que él falló en su trabajo y no consiguió suficiente información sobre Nari, por lo que Seok se da cuenta de que él es inocente y decide reconciliarse. Baja a comprarle un traje y se lo envía por mensajería. Él se alegra mucho, le compra regalos y se los envía, y ambos hacen las paces. Luego van juntos a ver a Nari para despedirse antes de su viaje. Él le entrega una memoria USB con una grabación de voz de Angie planificando con la organización cómo manipular a la chef para acercarla a Bak. Le pide que actúe y la ayude antes de que la amenacen y la alejen, como hicieron con Nari. Por su parte, Jun es nombrado vicepresidente de la Fundación MC de su padre. Aunque aún no se adapta del todo a su nueva vida, intenta acostumbrarse. Bak va a ver al chef después de enamorarse de él, y vuelve al palacio llena de felicidad, pero se sorprende al encontrar que Angie le ha preparado una trampa frente a Sur, Yeon y Wang Jun. Les muestra las fotos que tomó la organización de ella con el chef y le da a elegir entre pedir el divorcio sin obtener nada o seguir siendo la esposa de Jun, con la condición de no salir nunca más del palacio, quedando prisionera allí después de perder la confianza de todos. Ella se derrumba llorando, y Seok intenta defenderla y explicar la situación, pero nadie la escucha. Cuando Bak se marcha, Wang Jun le dice a Angie que no debió darle opción, que a personas como ella hay que expulsarlas de inmediato por traidoras. Entonces Bak recoge sus cosas y se va, pero Seok decide ayudarla y ambas se marchan juntas. El expediente haría que quedara en ridículo ante todos si se descubría la verdad. Por eso, Angie fue con las pruebas, y para asegurarse de que no lo expusiera ni dañara el nombre y la reputación de la empresa, le dio todo lo que quería. Al día siguiente, entró a la oficina llena de entusiasmo, después de enterarse de que él era el hijo de Lim, la mujer encarcelada por el asesinato de In-hae. Sabía que eso los ayudaría mucho en su trabajo y aumentaría las ganancias si decidían publicar la noticia sobre él. Entonces Kim lo llamó por su nombre real. Él se quedó paralizado del susto, dijo que se había equivocado de número y colgó. Pero Kim estaba completamente seguro de que era Park Tae-ho, el hijo de Lim. Tae-ho empezó a pensar que Kim podría ayudarlo con el caso de su madre, especialmente porque había escrito un artículo sobre el tema y luego lo había eliminado. Fue a verlo, le contó la verdad y le pidió ayuda. Kim aceptó y se unió a él. Al día siguiente, Angie se reunió con Jun y le mostró fotos suyas vestido de mujer. Resultó que él no quería dirigir la empresa porque deseaba vivir alejado de la vida de los hombres. Se quedó en shock al saber que Angie había descubierto la verdad que había escondido durante tanto tiempo. Luego, Jun fue al lugar donde solía cambiarse de ropa femenina y tomó fotos de todo lo que había allí. Mientras tanto, Kim lo llamó y le pidió que fuera a la oficina junto con Seok. Allí les mostró un video captado por las cámaras de seguridad frente a la casa de su madre el día de su asesinato. Seok se sorprendió al descubrir que toda su familia la había visitado ese día, y se convenció de que el asesino no podía ser alguien fuera del círculo familiar. Pero lo que les faltaba era el expediente del caso, necesario para reabrirlo y comenzar una nueva investigación. Seok volvió a casa, pensando que tal vez su madre había descubierto la verdad sobre él y que por eso la había matado antes de que lo expusiera. Cuando ella le preguntó si había estado visitando a su madre en secreto, él lo negó y dijo que no sabía mucho sobre ella. Al día siguiente, fue a visitar a su madre y supo por ella que no estaba en casa cuando ocurrió el crimen. Angie la había llamado y pedido que fuera, y allí se encontró con In-hae muerta. Por la conmoción, tomó el cuchillo, dejando sus huellas en él. Pronto se supo entre los habitantes de Yeon que los cuadros de su madre habían sido robados y exhibidos bajo su nombre en una galería. Fue a comprobarlo y vio que era cierto, tomó un bisturí y cortó uno de los cuadros.
Al saber que Angie codiciaba las obras de su madre, su desconfianza hacia ella aumentó aún más. En su cumpleaños, le envió fotos de Wang Hun vestido completamente de mujer, y ella quedó impactada. Cuando Chul vio las fotos, se derrumbó y lo echó. Ella fue tras él y le dijo que lo apoyaría hasta la muerte, pidiéndole que no tuviera miedo, que haría todo lo posible para protegerlo y mantener su puesto en la empresa. Mientras tanto, Seok empezó a buscar con todas sus fuerzas al juez que había dictado la sentencia del caso, con la esperanza de que tuviera el expediente oculto por la organización. Al día siguiente, la doctora que había estado con el abuelo de Seok fue al restaurante para reunirse con su padre, pero él no estaba. Lo llamó enseguida y él llegó rápidamente. Estaba seguro de que ella tenía información importante, y en efecto, le entregó un libro con toda la información que podía necesitar, junto con el expediente del caso. Él se alegró muchísimo y le dio las gracias. Ella le contó que el juez llegaría pronto a Corea y que debía reunirse con él. Entonces llamó a Seok para contarle lo ocurrido. Ella también se alegró, sintiendo que su esperanza estaba más cerca de hacerse realidad. Trabajaron junto a Kim y Kwan, revisando todo el contenido del expediente. Chul le pidió a Angie que detuviera el proceso de transferencia de herencia a Wang Hun porque quería romper definitivamente todo vínculo con él. Pero ella se negó, diciéndole que eso no les convenía. Al día siguiente, el juez fue a visitarlo y le confesó que había aceptado un soborno para condenar a su madre, aunque lo hizo porque necesitaba dinero para el tratamiento de su esposa. Le aseguró que había vivido arrepentido todo ese tiempo y deseaba ser perdonado por él y por su madre para poder morir en paz. Chul le dijo que lo perdonaba. Después, Chul decidió que Wansu heredaría su puesto en lugar de Wang Hun. Wansu se llenó de alegría, pues era lo que siempre había querido. Chul le comunicó a Angie su decisión, debía ejecutarse de inmediato, y Wansu sería vicepresidente a partir de ese día, reemplazando a Wang Hun. Seok recordó que antes de morir, su madre le había dicho que se mudarían al palacio con su padre. Fue a preguntarle si la había matado porque no quería que se mudaran, pero él no le dio una respuesta clara. Les dijo que no podrían hacer ningún movimiento hasta eliminar a Angie y apartarla de su camino, para que no los obstaculizara. Seok fue a ver al fiscal y le propuso arrestar a Angie y exponer su corrupción, a cambio de ayudarlo a ascender a fiscal general. Pero él se asustó y quiso irse. En ese momento, Seok sacó documentos que probaban que había aceptado un soborno de MC para condenar a Lim. Le advirtió que si no la ayudaba a arrestar a Angie, entregaría esas pruebas a la fiscalía, y ambos acabarían presos. Aún así, él la ignoró y se marchó, y luego fue a contarle todo a Angie para que se pusiera en alerta. Mientras tanto, Pan vigilaba a Angie y la fotografió con Jong. Cuando las fotos llegaron a Seok, confirmaron que ambas conocían al verdadero asesino y estaban aliadas. Esa noche, él revisaba el expediente del caso hasta tarde, cuando de repente Angie lo llamó y le pidió que se encontraran urgentemente. En la reunión, ella lo sorprendió diciéndole que sabía todo sobre él y que actuaba de manera estúpida, porque ya no tenía derecho legal a solicitar un nuevo juicio. Ante la ley, ya no era hijo de Lim, pues había sido adoptado por su nuevo padre. Le advirtió que no podría hacer nada porque ella no lo permitiría. Él respondió que encontraría una forma y que jamás se rendiría. Pero antes de salir de la oficina, la policía entró y lo arrestó por malversación, tras una falsa acusación fabricada por Angie para deshacerse de él. Angie le dijo a Seok que no lo liberaría a menos que retirara la solicitud de reapertura del caso, advirtiéndole que no podría sacarlo ni con el mejor abogado, y amenazándola con hacerle daño en prisión. Seok, aterrorizada, decidió salvarlo a toda costa. La policía registró el restaurante de su padre buscando el dinero y lo golpearon cuando intentó defenderlo. Al saber que su hijo estaba en prisión, el padre se derrumbó completamente. Angie envió a sus hombres a robar las cámaras de Kim y Kwan para destruir cualquier evidencia. Luego fue al restaurante del padre y le prometió que los liberaría si los convencía de abandonar el caso. Él se negó, diciendo que había vivido toda su vida sufriendo por la separación de su esposa. Ella lo amenazó diciendo que si permanecía en prisión no podría volver a ejercer como abogado. Cuando estaba por irse, él, furioso, le arrojó una botella de agua y la insultó. Más tarde, Seok lo visitó y lo encontró devastado, trató de consolarlo y le prometió que lo liberaría pronto. Después fue a ver a Jou en prisión. Él le dijo que su única esperanza era Jong, el fiscal, porque tenía la orden de arresto de su madre, y si lograban recuperarla y usarla contra él, podrían obligarlo a encarcelar a Angie.
Al día siguiente, Seok reunió a Kim, Kwan y al oficial amigo de ellos, y les hizo escuchar una grabación de confesión de la mujer que había envenenado a su abuelo, en la que decía que An-hee la había obligado a hacerlo. Pero Kim le explicó que eso no bastaba ni ayudaría a sacar a Hou de prisión, que la única solución era negociar con el fiscal Jung para encarcelar a An-hee. Ella estuvo de acuerdo. Comenzaron a ejecutar el plan, y ella propuso buscar al oficial encargado en el momento de la sentencia para hablar con él, esperando que los ayudara. Kim les contó que conocía a ese oficial y que era corrupto, así que fue a verlo y lo amenazó con exponer su corrupción si no entregaba las pruebas que sus superiores habían ordenado ocultar. Finalmente, el oficial les entregó los archivos que podrían ayudarlos. Seok se alió con Won-soo para acabar con An-hee. Won-soo le dijo que An-hee había cruzado los límites al insistir en nombrar a un nuevo vicepresidente pese a su oposición, así que decidió eliminarla. Cuando Seok fue a reunirse con Jung, se sorprendió al descubrir que él también estaba involucrado con An-hee en su conspiración, porque temía ser afectado por la orden de arresto que había ocultado. Le aconsejó que se aliara con An-hee si quería seguir con vida. Sin otra opción, Seok lo amenazó mostrándole el video eliminado de las cámaras de seguridad 15 años atrás, el día en que toda la familia había visitado a su madre. También le hizo escuchar grabaciones que probaban que An-hee había asesinado a su abuelo, para que su verdadero nieto pudiera arrestarla. Pero él no mostró interés y le dijo que otra persona había ocultado el video. Entonces ella le mostró un expediente del oficial a cargo, entregado a Kim, que demostraba que había sido él quien le dio el video al fiscal, y desde entonces había desaparecido. Jung comprendió que la acusación contra él era cierta y que ya no podía negarlo. Seok le dijo que tenía solo 24 horas para salvarse antes de que se emitiera su orden de arresto. Entonces fue a buscar a Chul, sabiendo que él también quería deshacerse de An-hee, y llamó a su hijo Tae para pedirle que liberara a Hou. Finalmente, Hou salió de prisión y encontró a Seok esperándolo afuera, llena de felicidad. Lo llevó con su padre, que no podía creer lo que veía al tenerlo de nuevo sano y salvo frente a él. En ese momento, An-hee estaba sentada esperando su orden de arresto, muy nerviosa. Él entra acompañado de ella, y detrás de ambos entra la policía, que procede a arrestarla. Jung le informa que pronto liberarán a su madre, ya que desde que ingresó a prisión no causó ningún problema, por lo que reducirán su condena a 15 años en lugar de la cadena perpetua que había recibido. Pero él le responde que no quiere solo que su madre salga de prisión, sino que quiere demostrar su inocencia y devolverle su dignidad ante todos. Él y Seok comienzan a expresar su admiración mutua de distintas formas, y se muestra que la historia que los unió hizo que ambos se enamoraran. Empiezan a preparar todas las pruebas que tienen para solicitar la reapertura del caso y un nuevo juicio. Las noticias llegan a Jung, quien libera rápidamente a An-hee para actuar antes de que el caso se reabra, ya que él también está implicado. Realiza una conferencia de prensa y pide públicamente la reapertura del caso, lo que sorprende a toda la familia, que comprende que su final es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, An-hee no puede confiar en Jung ni darle seguridad después de que la encarceló, por lo que comienza a planear escándalos sucesivos contra él y a difundirlos por todas partes, cambiando la opinión pública que antes favorecía la causa de In-hae, obligándolo finalmente a renunciar. Luego ordena a su equipo hacer lo mismo con Tae y demostrar que él fue cómplice de su padre en todos los cargos de corrupción. Jung no soporta lo que le ocurre, lo que enfurece a Seok, quien teme que rechacen la solicitud de reapertura, especialmente porque el fiscal que debía investigar el caso ha muerto. Por su parte, Won-soo decide amenazar a An-hee de cualquier manera para obligarla a dejarle la dirección de la empresa en lugar de Won-hoon. Le deja claro que sabe que su abuela se suicidó porque su abuelo la engañó y tuvo un hijo con otra mujer, y que ella seguramente se deshizo de ese niño hace mucho tiempo. Pero An-hee no sabía nada sobre el niño del que hablaba, y cuando empieza a investigar descubre que Seok es ese niño, y que no es hija de Cheol sino su hermana, motivo por el cual el abuelo siempre la prefería sobre todos los demás. La médica del abuelo le entrega a An-hee los resultados de los análisis que prueban que ella es la hija biológica del abuelo y no de Cheol. Cuando An-hee va a ver a Cheol con esos resultados, él sufre un shock tan fuerte que le provoca una hemorragia cerebral y pierde el conocimiento. Es trasladado de urgencia al hospital, donde el médico les informa que tal vez no despierte de nuevo, y nadie en la familia conoce la verdadera razón. An-hee decide devolverle a Won-hoon su puesto, aprovechando la incapacidad de su padre para oponerse. Al día siguiente, Tae llama a Hou y Seok y les pide reunirse. Allí les entrega los archivos que la fiscalía había ocultado hace 15 años relacionados con el caso, y les dice que ahora comparten el mismo objetivo, atrapar a An-hee y vengarse de ella.
Les pide reunir la mayor cantidad posible de delitos que haya cometido para demostrar su culpabilidad y encarcelarla. Empiezan a estudiar los archivos detenidamente junto con Kim y Kwon-oh, mientras Seok visita a Bak y le pide el collar que le había dado antes de marcharse. Descubre que el collar contiene una memoria USB con una grabación de voz de Angie planeando una conspiración contra Bak. Ho había ayudado a Seok y le entregó la grabación porque estaba presente en la organización durante la planificación. Le piden a Bak que los ayude a probar la culpabilidad de Angie. Angie obtiene información sobre el caso que será reabierto y va a reunirse con Lim. Le promete que si se niega a abrir el caso, nombrará a su esposo profesor en una prestigiosa universidad en Estados Unidos, y Lim acepta la oferta. Cuando él recibe la notificación de rechazo, se siente muy frustrado, así que Angie lo cita en su oficina y le dice que nunca podrá lograr nada mientras ella esté viva, y que cerrará todos los caminos ante él. Él entiende que jamás se rendirá y que algún día la derribará, sin importar lo que ocurra. Al día siguiente, la médica del abuelo se reúne con Ho y Seok, y les revela la impactante verdad. Le dice a Seok que el abuelo es su verdadero padre, y que Inji no es su madre biológica, sino que el abuelo la tomó al nacer, se la entregó a Inji para que la criara y convenció a todos de que era su hija. Le pide que perdone al abuelo, pues pensaba revelar la verdad cuando ella asumiera la dirección ejecutiva, pero no alcanzó a hacerlo. Seok queda en shock y al principio no puede asimilarlo. Cuando se recupera, regresa a la mansión y se sienta con todos en la mesa, ocupando el lugar de Cheol. Lo sorprende al revelar que en realidad es su tía, lo que asusta a Yong-soo, quien teme que herede en lugar de Wang-hun. Andy la tranquiliza diciéndole que eliminó todas las pruebas que demuestran que es hija del abuelo. Yong-soo siempre había preferido a Wang-hun sobre Wang-soo, negándole sus derechos y llenándolo de resentimiento, al punto de que cuando Wang-hun fue secuestrado de niño, deseó que hubiera sido Wang-soo en su lugar. Wang-soo decide vengarse y reclamar lo que le corresponde. Va a verla y le dice que acordaron compartir la dirección ejecutiva y que quiere ayudarlos. Les da a entender que está dispuesto a testificar que Angie y el abuelo la obligaron a renunciar a su porcentaje de acciones. A ella le agrada la idea y se entusiasma, y luego va con Inji para avisarle que asumirá la dirección a pesar de ella. Inji lo amenaza diciendo que si lo hace revelará un secreto que guarda desde hace 15 años, y que se arrepentirá de desafiarla. Entonces se revela que él fue quien mató a Inji, y que la organización encubrió todo para protegerlo. Retrocedemos 15 años, cuando Wang-hun visitaba a Inji el día de su muerte. Ella conocía su secreto y le prometió que no lo revelaría, lo que lo hizo muy feliz y agradecido. Yong-soo, celosa del afecto que él mostraba por Inji, fue a su casa y la amenazó con alejarla de Cheol si no pedía el divorcio, pero Inji se enfadó y la echó. Más tarde, mientras pintaba molesta, su obra le salió mal. Wang-hun fue a verla y le rogó que dejara el trabajo porque no soportaba ver a su madre tan triste, pero ella se negó. Cuando él la acusó de no querer divorciarse por dinero, ella lo abofeteó. Luego miró su pintura y dijo que era un fracaso. Él creyó que se refería a él, como solía hacerlo su familia, y la mató sin darse cuenta. Después se sentó junto al cadáver, conmocionado por lo que había hecho. Cuando se descubrió el crimen, todos quedaron impactados. Angie conocía la verdad porque vio su cuaderno en la escena del crimen, y él le pidió que manejara la situación a su manera y encubriera el hecho, por lo que planeó todo lo que siguió. Llamó a Lim y le pidió que regresara a casa porque Inji la necesitaba, y luego le cargó la culpa siendo inocente. Pero Seok aún no había descubierto al asesino. Encontró en las fotos de la escena del crimen una bebida del tipo que Inji solía tomar, la misma que había visto beber a Wang-soo, por lo que lo enfrentó. Él lo negó, pero Seok siguió analizando todo lo que sabía para llegar al verdadero culpable. Aunque descubrió que Inji no era su madre biológica, la siguió amando y siempre la considerará su madre. Le pregunta a Wang-soo si fue él quien lo hizo, esperando que no sea así, ya que es el único con quien se siente en paz dentro de la familia. Pero él la sorprende confesando que es el asesino. Ella cree que está bromeando, y él se marcha al restaurante de Hou, donde dice una frase del libro hallado en la escena del crimen, lo que hace que Hou comience a sospechar que él es el asesino. Al día siguiente se celebra la junta de accionistas de la organización para elegir al nuevo presidente. De repente, entra Chan, el amigo del abuelo, con una copia de las pruebas que confirman que Seok es la hija legítima del abuelo. Angie se queda impactada y enfurecida. Seok recibe todas las acciones del abuelo, y Chan le entrega además el porcentaje que él mismo había heredado, convirtiéndola en la principal accionista de la familia. Los socios deciden volver a votar y la nombran nueva presidenta.
Al día siguiente, durante el desayuno, Howe les informa que Seok presentó una denuncia contra ellos. La policía entra en la mansión y arresta a Angie por el robo de las pinturas de Im-hee y registrarlas a su nombre, y también arresta a Wang-hun por comercio ilegal de acciones. En ese momento, Won-su les dice que envió algo a Tae que les será útil. Cuando van a verlo, descubren que le envió un video confesando su crimen para aliviar su conciencia, y dice que Angie fue quien lo encubrió, aportando así otra prueba contra ella. Tae les informa que está a punto de emitir una orden de arresto contra ella, y cuando la policía va a detener a Won-su, lo encuentra escuchando música. Les pide que esperen a que termine la pieza, pero cuando entran, lo hallan muerto. Al enterarse, Seok se entristece profundamente porque él no pagará por lo que hizo. Angie decide abandonar la organización porque lo ha perdido todo y ya no queda nadie de la familia que la protegía. Va al restaurante y le dice a Howe que a partir de ahora debe ocupar su lugar, luego se entrega antes de que la arresten. En el juicio se presentan las pruebas encontradas en su oficina, que confirman todos los cargos, incluido el asesinato del abuelo. Angie confiesa todo y no niega nada, dejando a todos sorprendidos. Gracias a su confesión, el juez reduce su condena a 4 años de prisión y una multa de $3.500. Se revela que le pidió a Tae durante el interrogatorio que no involucrara a su equipo en nada y que dijera que todas las acusaciones eran solo suyas. Él cumplió su promesa, y ninguno de ellos resultó perjudicado. Se repite el juicio y se declara su inocencia tras 15 años de prisión injusta, lo que llena a todos de alegría. Howe asume el puesto de Angie en la organización, cambia todas las leyes injustas que existían y anuncia que no se ejecutará ningún plan ilegal en adelante. Seok invita a Howe, a sus padres adoptivos, a Kwan y Kim al palacio, y les agradece por haberla ayudado todo este tiempo. Nari y Sujin regresan a vivir con ella en la mansión. Ella visita a su hermano en el hospital, que sigue en coma, y contrata a la médica del abuelo para que lo cuide, ya que lo aprecia y no es malvada como él. Finalmente, decide abrir un bufete de abogados a su nombre y trabajar junto a él, pues había estudiado Derecho en Estados Unidos. Ambos se comprometen y viven una vida feliz. Aquí llegamos al final de la historia. Suscríbete para más.